Nos complace tener con nosotros un dirigente importante de la política dominicana, que fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha sido senador por la provincia de San Cristóbal, ha desempeñado diferentes funciones públicas, pero cuando se dividió el Partido Revolucionario Dominicano y surgió el Partido Revolucionario Moderno, él se quedó como parte de un movimiento independiente que ahora se denomina UMI, la unidad de los movimientos independientes en todo el país, que está activando políticamente, que no es un partido político, sino una unidad de movimientos, como la ley reconoce los movimientos políticos comunitarios y regionales. Bueno, pues Aníbal García Duvergé, que es de quien hablo, está presidiendo la unidad de esos movimientos independientes. En primer lugar, nos interesa saber, don Aníbal, ¿qué piensa usted de la decisión del gobierno dominicano sobre la presencia de los nacionales haitianos en República Dominicana y la manera en que se está manejando el gobierno con respecto a las mujeres embarazadas que están siendo deportadas? Placer, Fausto, estar contigo, encantadísimo. Sí. Bueno, el tema de Haití es un tema que será de primerísimo orden para el país, hoy, mañana y siempre. Sí, sí. Porque ya lo dijo Aristides en una ocasión, que inevitablemente Haití y Dominicana son dos alas de una misma paloma. Entonces, si Haití marcha mal, como en este momento, que prácticamente un estado fallido, eso se refleja lógicamente en la República Dominicana. Y los haitianos siempre van a preferir entre tirarse al Mar Caribe, montarse en una llora, venir a un país donde la frontera es un río casi medio seco. De manera que eso es una realidad que los dominicanos tenemos que vivir. Y pienso que el gobierno ha definido un marco estratégico muy correcto cuando hace un llamado a los mecanismos internacionales, a los países que más se han beneficiado del deterioro que hoy Haití ha servido para enriquecer muchos países, y hace un llamado para que las organizaciones, la OEA, las Naciones Unidas, intervengan en Haití. Y tiene que ser así. ¿Cómo usted ve esa intervención? Cuando hablamos de intervención, ¿de qué tipo de intervención estamos hablando? Pero la intervención es para ayudar que Haití encuentre el camino de organizarse, de fortalecer sus instituciones y dejar un país que pueda marchar en el marco de lo que establece las reglas de la democracia, que hoy definitivamente no existe. ¿Pero hay alguna experiencia internacional que algún país haya sido intervenido y luego entregado a sus ciudadanos de manera organizada? ¿No fue eso lo que se quiso hacer en Afganistán? Y hoy Afganistán está en manos de los talibanes. Pero no nos vayamos tan lejos, porque aquí hubo un momento, en el 65, que habían dos presidentes. Bueno, sí. Un presidente ciudadano, había un presidente y un presidente a San Isidro. Sí, claro. Y esa intervención grosera, ciertamente, porque sepultó la esperanza de que el país diera un salto cualitativo, pero por lo menos permitió que ya en el 66 se celebraran elecciones democráticas. Entonces, o sea, no hay que, para no ignorar Afganistán. Pero usted no está de acuerdo con una intervención militar en Haití. No, de ninguna manera, porque déjame decirte, la intervención tiene que ser en el marco de ayudar a Haití a organizarse, porque lo que hoy califican, por ejemplo, a las organizaciones, a las bandas que hoy están reclamando lo que la oligarquía haitiana le ha quitado, hay que tenerlo en cuenta. Si Haití es un estado fallido, el gobierno no es el interlocutor más adecuado, o sea, el único interlocutor para que se resuelvan los problemas de Haití. Y yo pienso y estoy convencido que los organismos internacionales, con el liderazgo que tiene y el prestigio que tiene el presidente Luis Abinader,
puede lograr que ciertamente haya una intervención de los organismos que están para ello, para eso, como lo vea, es resolver el problema. Y entonces el país puede perfectamente ser sede de cómo los que se disputan el poder en Haití puedan encontrarse en la mesa del diálogo, que de ahí salga un país organizado, un país que pueda comenzar a que las instituciones funcionen. Y al país le conviene, si Haití resuelve sus problemas de pobreza, de miseria, de organización, de gobernabilidad, va a crecer social y económicamente, y eso le conviene a la República Dominicana. Y si el jefe de las bandas de Haití, la banda más grande, que es el G9, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, es el que toma el poder, como parece ser, ¿usted cree que le conviene a la República Dominicana? Yo lo único que puedo decir, que cuando se cataloga de banda, que es un término que yo no lo uso adecuadamente, yo pienso que en Haití hay diferentes grupos organizados, producto del fraccionamiento social que tienen, que luchan por el cambio del estado de cosas que Haití tiene, que no puede ser peor. Porque cuando hay organizaciones populares que luchan por el cambio de cosas, siempre hay un mote que le ponen. No hay que olvidar que a la gente que se rebeló en el país en contra de Moncáceres porque le estaba quitando la tierra a los campesinos para entregársela a los terratenientes, le llamaron gavillero. Y terminaron siendo patriotas porque fueron los primeros que enfrentaron la intervención interamericana del 16. Pero estos son delincuentes vulgares, porque Jimmy Cherizier fue agente policial y abandonó la policía, una policía entrenada por Estados Unidos, y abandonó la policía y se convirtió en el grupo que aglutinó a todas las bandas que estaban secuestrando ciudadanos y extorsionando a empresarios y comerciantes, y él es el jefe principal de la banda. Él no tiene temor de que sea calificado como delincuente, porque en realidad él es el jefe de todos los secuestradores en Haití. Pero déjame decirte que los que asumieron el poder en Afganistán son los mismos gente que se catalogaban de delincuentes y que el terrorismo lo utilizaron como parte de su accionar político. Pero a veces, Fausto, el origen social y su accionar no siempre determina lo que uno es. Porque uno de los líderes que más aprecia al pueblo dominicano se llama Francisco Alberto Camayo de Yo, y era de los Caco Blanco. De manera que, fíjate qué salto puede dar la gente en un momento determinado. Y yo pienso que al país no le conviene catalogar a los que luchan por el cambio de cosas en Haití de bandoleros. Porque si bandoleros son los que están utilizando mecanismos inadecuados para expresar las contradicciones políticas, como es el secuestro, como ese tipo de cosas, no es menos cierto que los que se han robado las riquezas de Haití hay que catalogar de esa manera. Es decir, que Jimmy Barbecue puede transformarse en un líder político. Definitivamente, yo pienso que puede ser. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Aníbal García Duvergé, presidente de la Unidad de Movimientos Independientes, una organización política o una organización comunitaria. ¿Cómo la llamamos, Aníbal? Este es un movimiento social con características políticas, pero ante el deterioro que tienen los partidos, pienso que la participación de los líderes sociales será fundamental en la elección del 24. Bien, ya lo saben, lo oyeron por él mismo. En un momento retornamos. Aníbal, a propósito de este asunto de los movimientos independientes, como movimientos sociales o como movimientos comunitarios, yo estaba pensando, y cuando tuve la primera conversación para esta entrevista con usted, yo lo pensaba más como un dirigente del PRM y lo veía como alguien muy vinculado al PRM. Yo sé que usted fue senador, que usted fue de la tendencia de Hipólito Mejía, que usted era dirigente magisterial, que ha sido, fue dirigente magisterial
durante mucho tiempo. Y entonces lo veía más vinculado al PRM y lo pensaba que usted estaba en la lucha interna del PRM, en donde está ahora Guido Gómez Mazara, que viene del PRD, de dar una batalla en el PRD, en donde está Eddie Olivares, que está buscando la presidencia del PRM. Entonces yo pensaba que usted iba a buscar la presidencia del PRM. Mira, cuando yo me integro... Explíqueme lo del UMI y el PRD y el PRM. Cuando yo me integro al partido, o dejo al Partido Revolucionario Dominicano, porque en definitiva ya el PRD era letra muerta en términos cuantitativos, y en términos cualitativos ya no representaba absolutamente nada de los ideales de José Francisco Peña Gómez. Pero conmigo se integraron muchos presidentes municipales, presidentes provinciales, vicepresidentes del partido, subsecretarios, miembros de la comisión política. Y entonces la lógica decía que integrarnos a las estructuras partidarias del Partido Revolucionario Moderno, había que buscar espacio más o menos que se correspondiera con la jerarquía que habían tenido en el partido del que sale. En el PRM, entonces, en el PRD. Sí, sí. Y entonces eso sería crear una especie de situación que nosotros no quisimos hacer. Y entonces nos integramos a través de la unidad de movimientos independientes. A través de esa unidad de movimientos independientes apoyamos a Hipólito Mejía en las elecciones internas y apoyamos al presidente Luis Abinader. De manera que ciertamente no somos parte de la estructura del Partido Revolucionario Moderno, pero es el partido que apoyamos, es del que más cerca nos encontramos, es el partido que más se parece a José Francisco Peña Gómez, por lo tanto no tenemos esa distancia. Ahora yo pienso que todos los partidos en línea general, y eso no excluye al Partido Revolucionario Moderno, han sufrido un deterioro. Y ese deterioro dice que el liderazgo social será determinante en la elección del 24, y entonces nosotros nos estamos fortaleciendo en ese sentido. Nosotros, para explicarte por qué la unidad de movimiento, un movimiento para nosotros es aquel dirigente que es capaz de buscar 15 o 20 dirigentes y cada uno de ellos 10. Y cuando tenga 150 electores, entonces nosotros decimos, este es un movimiento. Hay movimientos pequeños, hay movimientos grandes. Lo que sí es que nosotros no tenemos dirigentes inorgánicos. O sea, no hay, por ejemplo, una gente que sea vicepresidente que no tenga un movimiento, o no hay un presidente municipal que no tenga un movimiento. Eso no ha permitido hoy nosotros tener más de 500 movimientos, que más o menos en esa proporción fue que nosotros apoyamos. Después del proceso eleccionario, muchos movimientos que se han disgustado, lógico, no hay espacio para todo el mundo en el gobierno, se han integrado con nosotros para participar, para fortalecerse. Y vamos a gravitar en el 24, no solamente apoyando al candidato que más nos convenga, que más le convenga al país, sino al mismo tiempo para presentar candidaturas a todos los niveles, desde Pedernales hasta como UMI, como unidad de movimiento. Como UMI, pero vinculado lógicamente con el candidato o el partido con el que hagamos acuerdo. Nosotros no vamos a optar ni siquiera a ser miembros de la comisión política ni a ningún cargo en el Partido Revolucionario Moderno. Yo pienso que tanto Eddie como Guido como Ramón, Paliza, el presidente. Déjame yo referirme a lo que yo pienso que pueden empujar al Partido Revolucionario Moderno. Yo pienso que Paliza ha cumplido el espacio que le corresponde, llegó al partido al poder siendo presidente, ministro, pienso que debe darle un salto, pero de todas maneras es una decisión que va a tomar la militancia del Partido Revolucionario Moderno, y yo les aseguro que nosotros no vamos a apoyar a ninguno de los que aspiran a presidente. Y de los movimientos independientes, hay algunos que se han inscrito en el padrón del PRM, porque ahora para tener empleo en el gobierno también será necesario estar en el padrón y que verifiquen que está en el padrón de ese partido. Bueno, yo pienso que en el padrón del PRM tienen que aparecer casi el 90% de los militantes, porque nosotros apoyamos las elecciones internas, tanto a nivel presidencial, que apoyamos a Hipólito Mejía, como a los niveles de alcalde, a nivel de diputado, y para poder apoyar
porque el PRM utilizó el padrón de militantes, el padrón sí, cerrado. Fue el padrón cerrado, fue que utilizó para Entonces elegir la a su lógica candidato. dice que van a aparecer ahí. Eso no es lógico eso. No, pero ahora yo digo para el tema del empleo, porque hay una presión muy fuerte en este momento. Y hay mucha gente que está buscando empleo. Pero nosotros no Y tenemos, ustedes no tienen... nosotros no tenemos el mecanismo para buscar un empleo en el gobierno, y te lo explico. Nosotros hicimos un acuerdo con el presidente de tener un espacio en el gobierno que permita canalizar las inquietudes de los compañeros que aspiran a un espacio. Como en principio eso no ocurrió, yo espero que ciertamente ocurra, pero como no ocurrió, entonces le entregamos a Paliza, al presidente del partido, una relación de los principales dirigentes nacionales y por municipio. Eran alrededor de unos 1.500 dirigentes. Mira, yo quiero que tú, con el perfil que tiene este compañero, califica para estar en el Ministerio de Salud, este perfil para estar en... O sea, con el perfil que le corresponde en el marco de las instituciones. Ya, por la formación. Sí, por la formación. Ya. Y lógicamente avalado por el currículo político. Como eso no tuvo ninguna respuesta, nosotros dimos el tema por cerrado. Nos estamos dedicando a fortalecer la unidad de movimiento. Hemos avanzado, hemos crecido de manera significativa. Con nosotros no haya se ha disgustado, porque como no le hemos fallado, porque no tenemos el espacio que nos pueda decir, usted no me ha puesto a trabajar. Y además, Fausto, uno de los temas que yo pienso que los funcionarios deben corregir es que son inaccesibles. Ni cogen llamadas ni reciben a nadie. Y frente a eso, los ministros, los funcionarios, los dirigentes del partido. Así es. ¿Usted lo ha sentido eso? No, lo he vivido más que sentirlo. Ya. Y entonces, dejamos ese tema también. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Su trabajo en el área magisterial ha sido muy largo. Sí. Es donde usted ha echado raíces más profundas. Así es. En el sector magisterial. ¿Cómo usted ve el desempeño del gobierno en el área de educación? ¿Por qué usted se ríe, don Aníbal? No, porque yo pienso que y Roberto Fulcar fue un dirigente magisterial del PRM así es, y del PRD. Así es. Él viene del Frente Amplio, pero... También, sí. pero sí, tiene una carrera magisterial, ciertamente. Mira, yo tengo que analizar el tema de educativo en función de la pandemia, en ese espacio. Yo creo que se hizo un gran esfuerzo para que el año no se perdiera totalmente, pero gravitaron muchísimos elementos para decir que este año fue un año cualitativa y cuantitativamente perdido. En primer lugar, porque el método fundamental que utilizó fue la virtualidad. El año 2020, sí, 2021, sí, usted perfecto. Está hablando. Sí. Año escolar, pero ya estamos en el año 2021, sí, pero 2022. Quiero entrarle a sí. Y entonces yo pienso que hasta por los problemas de conectividad que tiene el país y por los problemas de pobreza de los chicos que van a la escuela, era difícil que pudiera tener algún tipo de resultado. Yo pienso que hubo mucha inversión y pocos resultados. Y entonces venimos este año donde ya no era posible mantener la virtualidad porque no tuvo resultado positivo. Y viene la presencial. Lo presencial, y yo creo que sí que debe ser presencial, pero se presentaron algunos factores, por ejemplo, el espacio de tiempo donde se estaba utilizando la educación virtual debía aprovecharse para resolver los problemas de las escuelas en términos físicos, de tal manera que cuando los chicos vuelvan a este año, pudieran encontrar el espacio adecuado para que en el marco de la pandemia puedan recibir la docencia. Y eso no ocurrió. Entonces hay muchas escuelas que están definitivamente imposibles, incapacitadas para recibir muchachos. Y por demás, yo pienso que el protocolo
que utilizó no fue fallido, y te lo quiero explicar así rápidamente. Ya, pero vamos a hacer una pausa Sí. y entonces volvemos con esta última parte para que me explique lo del protocolo Ok. utilizado por el Ministerio de Ok, Educación. perfecto. En un momento retornamos en este diálogo con el ex senador Aníbal García Duvergé. En un momento volvemos. Explíqueme, don Aníbal García, lo del protocolo sanitario utilizado sí. por el Ministerio de Educación. Mira, son tres elementos fundamentales. Uno es el distanciamiento, el otro es la vacunación, bueno, y la higiene en línea general. En el marco de la higiene te expliqué que hay muchas escuelas, pero muchas escuelas que no están, que ni tienen agua, ni tienen luz, y permanentemente se oyen a los muchachos, a los maestros, a los docentes, quejarse de esa situación. Y la escuela tiene que enseñar con el ejemplo. O sea, cualquier otro sector puede romper con ese protocolo, pero la escuela no, los maestros no, la docencia no. El segundo es el distanciamiento. Mira, yo he planteado en varias ocasiones, bueno, déjame meter ahí el tema de la vacunación. Así como hay resistencia de gran parte de la ciudadanía a vacunarse, hay una resistencia, bueno, en la escuela también. Sí, pero en la escuela es peor. Porque, por ejemplo, los padres que se vacunaron están opuestos a que le vacunen a sus hijos porque es una especie de experimento, porque en el mundo todavía, ahora es que se comienza en los Estados Unidos y en España fundamentalmente. Entonces, hay una resistencia de los padres a que le vacunen los niños. Hay escuelas que son infuncionales, producto de que no se repararon en el momento adecuado. Y entonces viene el protocolo del distanciamiento. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, y de ahí es el rebrote que tenemos en el marco de la pandemia. Usted no puede tener en un espacio que está hecho para 35 niños, normal, poner 35 niños. Y entonces, lo que nosotros planteamos es que en vez de tener tanda extendida, que volvamos a la tanda tradicional y que los maestros vayan, en vez de, hagamos 2 tandas ciertamente, pero en vez de usted tener 35 muchachos pegaditos uno de otro rompiendo el protocolo, vamos a hacer entonces 2 tandas de 16 niños. Usted dirá, ¿quién lo va? Bueno, hay 100.000 maestros por ahí, don Fausto, que estudiaron en la universidad. Es decir, modificar el aforo dentro de la escuela. Sí, en el marco de la pandemia. O sea, eso es provisional. Por eso yo digo que entonces los maestros que harían falta para que se produzca, que se trabaje en la dotanda, no lo nombremos. Vamos a hacerles un contrato porque son provisionales. Claro que ese contrato implica que hay que pagarle porque a igual trabajo, igual paga. Y eso ciertamente no ha ocurrido. Lamento profundamente eso. Educación tiene crisis, una crisis en este momento y la tiene primero. Pero la gran crisis del sistema educativo es que hemos pasado ya un periodo de ¿cuánto? Son 8 años que tenemos con el 4% del PIB para la educación y no ha mejorado la calidad de la educación. No, porque las pruebas PISA siguen demostrando que nosotros estamos en último lugar. No, es que los recursos económicos son fundamentales, ciertamente, para que puedan mejorar la calidad de la educación, pero no son determinantes. O sea, para eso usted tiene que elaborar un plan estratégico. Usted no puede. Pero es que el gobierno anterior escogió la infraestructura como el elemento para invertir el 4% de la educación. Sí, pero y no mejoró la calidad de los maestros, la formación, la actualización. Ahí está. La continuidad educativa, que son elementos importantes. Pero pensemos entonces, Fausto, que ciertamente ese plan estratégico debió ser el construir la infraestructura y fortalecer la parte académica, pero se hizo esa inversión
con muchísimo bache, bueno, porque tú sabes que todo el que llega, si para algo ha servido el 4%, es para que todo el que llega como ministro de Educación quiera ser candidato a la presidencia, de manera que... pero, ¿Y Roberto quiere ser ministro? ¿Quiere ser candidato? No, hay que esperar, pero hay que esperar porque todavía estamos en ese proceso, no me atrevo a hacer esa acusación, pero por los precedentes, pues, pareciera que vamos por el mismo camino en esa línea. Entonces, yo te quiero decir que esa parte de la inversión en infraestructura debió ser paralelo con otras acciones, ese plan estratégico, pero ya está hecho. Entonces, para fortalecer la parte de los docentes, tiene que haber un plan estratégico que integre a padres, a estudiantes, las universidades, en línea general. Y hay que comenzar por las universidades, porque si usted no tiene las universidades que tengan una malla académica que se corresponda con el maestro que usted quiere, el maestro seguirá siendo el mismo. O sea, hay que definir cuál es el maestro que nosotros queremos. Ya no pueden las universidades que el que quiere estudiar educación, no, porque usted tiene el departamento de orientación que dice, cuando le hacen el test psicológico, le dice, mire, usted puede estudiar medicina, usted puede estudiar esto, y eso no lo hacen con educación. Entonces yo pienso que trabajar con el ser humano es más difícil, Fausto, que hacer una cirugía. Más difícil, porque el ser humano, la formación integral de ese ser humano va a fortalecer la sociedad. ¿Usted cree que fue correcto, Aníbal, que el gobierno destinara tantos miles de millones de pesos a mejorar la infraestructura, que era por donde debía comenzarse la calidad educativa dominicana? Yo no planteo eso. Yo pienso que tan importante como invertir en infraestructura era invertir en la formación de los docentes, porque hay que comenzar por ahí. O sea, si usted no tiene el docente debidamente formado, es imposible que usted pueda mejorar. La ADP dijo que había que aumentar los salarios de los maestros, pero también el salario de los maestros. Pero también eso era importante, pero la propia ADP ha hecho muy poca cosa. Por ejemplo, déjame decirte, hay maestros que tenemos nosotros más de 100.000 maestros por ahí que transitan por la calle de Dios, algunos siendo motoconchitas, otros siendo tacitas, ese tipo de cosas. Entonces, la ADP tiene que también preocuparse por la formación sindical y académica de los maestros, básicamente de los maestros que todavía no han entrado al sistema. Pero más que sindical, académica. Y el Ministerio de Educación... Pero no lo ha demostrado la ADP, no lo ha hecho. No lo ha hecho, claro que no lo ha hecho. Y el Ministerio de Educación está en la obligación con el país y por los recursos que invierte el país para eso, de fortalecer al personal docente que está en el sistema en términos de pagarle maestría, de pagarle diplomado, o sea, tiene que invertir, porque si no invierte no puede exigir que el maestro, y eso, y no puede dejar lo que salieron de la universidad, porque ya el país ha hecho una inversión en esos muchachos. Lo vamos a dejar que se convierta en analfabeta funcional en términos profesionales. Eso es imposible, hermano. Entonces yo pienso que en este momento, para que la gente no piense que el 4% no valió la pena la lucha que tuvo la sociedad, porque no es una lucha de la ADP, fue una lucha del país, de que ese 4% sirvió para algo, y no únicamente para que aumentara el salario de los maestros. No, porque eso no es dañino. Yo pienso que los maestros, si hacen lo que se corresponde hacer, pueden incluso mejorar el salario. Lo que no debió servir únicamente para que los ministros de Educación se conviertan en candidatos presidenciales. Muchas gracias, Aníbal García Duvergé. Hacemos el compromiso que tenemos que volver a hablar. Aníbal, con muchísimo gusto. Lo vamos a invitar, pero para hablar del tema de educación. Vamos a dejar aparte lo del UMI, la Unidad de Movimientos Independientes que él preside. Cuando guste. Muchas gracias a Aníbal García Duvergé y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.